se introduce hasta la sangre, se arraiga el mal y penetra hasta los huesos. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, así es, penetra al alma, a los tuétanos, a los huesos. Y cuando esa palabra penetra los huesos, lo que hace es quitar el reino del pecado y el reino también de la raíz del pecado, que se llama iniquidad. Una persona que se expone a la vida de la palabra es una persona que encontrará liberación aun cuando otros no le impongan la mano. La persona que vive en contacto diario con la palabra de Dios es una persona bendecida, feliz, realizada, poderosa, llena de la vida del Espíritu de Dios. No es una persona que andará agonizando, muriéndose. Es una persona victoriosa, más que vencedora en Cristo Jesús el Señor, que anda rebosando, andará viviendo en victoria. ¿Cuántos están en victoria aquí? En victoria. Entonces la vida de la palabra comienza a sacar la inmundicia, la iniquidad de nuestros cuerpos, la iniquidad. Y la palabra nos trae a reflexiones, nos toca, nos impacta, nos estremece. Ahí es donde comenzamos nosotros a arrepentirnos. Yo estaba predicando en Rompiendo los Límites y hablaba mucho acerca del movimiento de la iglesia al principio, de la iglesia que tuvo una relación con la palabra, un contacto con la palabra, por cuanto era el mundo de discípulos, una iglesia de discípulos. Y cuando oían la palabra, la predicación de la palabra, la gente era compungida. Y mientras eran compungidos, venían confesando sus propios pecados. Y le decía a la iglesia, qué característica, que la gente no se quedó allí. Y es bueno que esto pase. Yo voy a profetizarlo, aleluya. La unción de Dios está aquí. En los próximos 2 meses, no pasará mucho tiempo, en los próximos 2 meses habrá una multitud de gente que vendrá a confesar sus pecados sin que uno les pida. No será este un confesorio, pero habrá tanto movimiento de Dios y del Espíritu Santo, que la gente, cuando comienza a descubrir las Escrituras y a conocer las Escrituras, mientras tienen su devocional, la palabra traerá a ellos liberación interna. La vida de la palabra traerá a ellos compungimiento, y la gente vendrá a confesar sus pecados, queriendo ser libre para gloria de Cristo Jesús. Y estaba hablando en esa hora a esa iglesia en Rompiendo los Límites, en la iglesia del apóstol Edwin Santiago. Y al final un hombre se acercó a mí y me dijo, quiero confesar mis pecados, quiero hablarle de mí. Y era un hombrón fuerte, y yo vi que era como un río su rostro, no paraba de llorar. Dijo, no he podido ser libre en años. Y mientras le oía, yo estaba quebrado en mi corazón, anhelando por lo menos que me pusiera la mano para que yo fuera liberado. Fue tocado por el poder de Cristo, fue liberado por la palabra de Dios. Es que la palabra es vida, la palabra es espíritu y vida. Eso se produce mientras nos exponemos a la palabra de Dios. Lindo, somos redarguidos, somos movidos por Dios para vivir mejor. Por eso necesitamos estar cerca de la palabra. Esa palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y es tan poderosa que discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. Por eso debemos estar cerca de la palabra. Juan 14, 21, me gusta esto, y este es mi punto más profundo de reflexión. Juan 14, 21 y 23 dice, el que tiene mis mandamientos, quien dice esto nada menos es Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice que me ama, no el que grita te amo, sino el que guarda mis mandamientos, es el que me ama. Y el que me ama, como diciendo, el que guarda mis mandamientos,
será amado por mi Padre. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren ser amados por Dios Padre? Aquí levanten, muevan las manos así. Dígalo en alta voz, yo quiero ser amado. Quiero ser amado por Dios, por mi Padre Dios. Qué maravilloso, qué sublime. Será amado por mi Padre. Y Jesús dice algo más, y yo le amaré. O sea, que la persona que tiene una relación con la palabra, porque para que tú puedas guardar la palabra, lo que tienes que hacer es estudiarla. Estudiarla. Y cuando la estudias, la guardas. La guardas. Fíjese usted que el tabernáculo, quiero que atienda porque esto es toda una riqueza espiritual. El tabernáculo tenía 3 divisiones. La primera división estaba aquí, el atrio. Aquí estaba el altar de los holocaustos, de los sacrificios. Y aquí estaba la fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos, se miraba en la fuente de bronce si tenía imperfecciones o suciedad. Si tenía, se volvía otra vez a purificar, a ponerse vestiduras nuevas, porque no podía entrar inmundo al lugar santo. Este es el atrio. El atrio era iluminado por el sol y la luna porque estaba descubierto. Pero había una cortina y una puerta pequeña frente a la fuente de bronce donde la gente entraba, el sacerdote entraba al lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el alimento de los sacerdotes, representativo de la palabra de vida. En el lado otro estaba el candelabro de 7 brazos, que estaba iluminado perpetuamente, y habla de los 7 espíritus de Dios, el Dios perfecto. Y frente al lugar santísimo había otro mueble que se llamaba el altar del incienso, que representan las oraciones de los santos. Y una puertecita donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y había en ese pequeño espacio del lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios, ahí nadie podía entrar contaminado porque moría, la presencia de Dios lo fulminaba. Pero había un arca del pacto, y no quiero entrar mucho en detalles, solo quiero decirles que dentro del arca del pacto habían 3 elementos: las tablas de la ley, el decálogo que Dios entregó a Moisés en el Sinaí, el maná con que Dios alimentó a Israel por 40 años, y la vara de Aarón que había reverdecido. Pero ¿dónde estaba la palabra? En el lugar santísimo, guardada. Nosotros somos seres tripartitos, formados por espíritu, alma y cuerpo. La palabra no está guardada en la carne, ni en el alma nuestra. Está en nuestro espíritu, guardada, en lo más íntimo, en lo más profundo. Pero tú no puedes guardar la palabra que no conoces. Tienes que guardar la palabra, es por eso estudiarla, conocerla, para guardarla y decirle: es mía, mía. Les hablaba de honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los hijos que quieren ser benditos y prosperados, engrandecidos por la mano de Dios, lo primero que tienen que hacer es honrar a sus padres para que les vaya bien. Lo que significa que si no lo hacen, lo dudo que les irá bien. Estudian la palabra, entienden el significado de honrar a sus padres y luego hacerlo para que les vaya bien, para que sean bendecidos por la mano de Dios. Eso es guardar la palabra.